hacer mención del esfuerzo que se ha hecho de parte de la MAPAC para lograr este precioso congreso, además de la sede del Centro Eugenio Garzazada. En especial, discúlpenme, pero aunque son mis compañeros, los he visto trabajar y trabajar arduamente. Quiero felicitar a nuestro director, Enrique Schmeling, a David Plasencia y a Víctor Mendoza. De verdad, con el perdón que lo comente, con la cantidad de congresos que alguna vez he organizado, y de ahí se darán cuenta de mi vejez, de verdad en 6 meses fue una hazaña. Y este congreso, hasta el momento actual, sigue siendo y va a seguir siendo todo un éxito. La mesa que se presenta en este momento se titula Uso de nuevas tecnologías en archivos y bibliotecas privados. En él participan el doctor Daniel Sanabria Barrios, el doctor Manuel Ramos Medina, el doctor Guillermo A. Ollars y el doctor Eric Cardoso Espinosa. Vamos a dar inicio con el doctor Daniel Sanabria, al cual presentaré con una muy breve semblanza. Daniel Sanabria nació en 1971 en Montevideo, Uruguay. En 1998 se graduó como licenciado en bibliotecología por la Escuela Universitaria en Bibliotecología y Ciencias Afines en la Universidad de la República de Uruguay, y como técnico en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Desde 1993 a 2001 trabajó en la biblioteca de la Facultad de Odontología, sucesivamente como becario y luego bibliotecólogo. Ahí compiló la Bibliografía Nacional en Odontología. En el año de 2002 se incorpora al Tecnológico de Monterrey en México, pasando a residir de manera permanente en la ciudad de Monterrey. Trabaja ahí primero como catalogador de tiempo completo y a partir de 2006 funge como director de adquisiciones y administración del conocimiento. En 2008 es designado coordinador operativo de Patrimonio Cultural y en 2011 director del Patrimonio Cultural y de la Biblioteca Cervantina en el propio campus de Monterrey. En 2005 se graduó como maestro en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y en septiembre de 2011 obtuvo el grado de doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerce la docencia en la Maestría en Ciencias de la Información del Tecnológico de Monterrey, donde es titular de proyecto de investigación y ha dictado un diplomado y cursos de capacitación en diversas partes del país sobre temas de su especialidad. Ha presentado más de 20 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales en México, Uruguay, Brasil y Puerto Rico. Ha publicado un libro y varios artículos de divulgación, arbitrados y en memorias de congresos en Uruguay, Argentina, México, España, Italia y Holanda. Recientemente recibió la Medalla de Acero Alonso de León al Mérito Histórico en la categoría internacional por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Desde octubre de 2013 es el coordinador general del Día del Patrimonio de Nuevo León
que se ha celebrado por primera vez el pasado 9 de marzo. Va a presentar el tema las colecciones e iniciativas digitales de patrimonio cultural del Tecnológico de Monterrey. Le doy la palabra al doctor Sanabria. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Manuel Ramos, que me da la posibilidad de dirigirme en primera instancia a ustedes. No era este el plan, y yo les suplico que me disculpen aquí a los doctores la grosería de tener que levantarme en 10 minutos e irme, pero bueno, desafortunadamente un compromiso de agenda que fue intempestivo. La presencia de Fernando Sabater en Campus Monterrey es una sola hora y media hora, ella la va a dedicar a visitar la Biblioteca Cervantina. Hubo cambio de planes y bueno, desafortunadamente tendré que abandonar este foro. Y eso que yo venía muy tranquilo, porque yo originalmente venía de 2:30 de la tarde, pero yo creo que son estas cosas. Entonces le voy a suplicar que me disculpen. A mí me parece espantoso, pero bueno, es aquello como de que vienes, te comes y te vas. Bueno, acá vienes, hablas y te vas. Así que, no. Bien, entonces vamos a tratar este tema que es muy abundante. Lo voy a tener que recortar, pero la intención del Tecnológico Monterrey como tecnológico siempre es tratar de hacer punta de lanza en cuestiones tecnológicas, y los temas patrimoniales no es menos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Esto ya desde la década de los 90 nosotros comenzamos con la página fototec.com.mx. De hecho, esa pantalla que ustedes ven ahí es la original de 1998. Nosotros la hemos dejado, la hemos respetado, porque para nosotros es hasta un patrimonio. Hasta donde aguante ese flash la dejamos, ¿no? Hasta donde los soportes sea soportado tecnológicamente, porque es de alguna manera el original de nuestra primera página web. Y fue desde las iniciativas que el doctor Ricardo Elizondo inició entonces para finales de los 90, para empezar a dar a difundir nuestros acervos. Entonces, esto no es nuevo. Lo que estamos realizando ahora nosotros es la continuación de un proceso que comenzó ya a finales del siglo pasado. Y entonces, de allí en más hubo un proyecto fuerte que tuvo que ver con la colección Carlos Prieto, la colección de Quijotes, y pues hubo algunas desinteligencias quizás en la planeación, en la idea de cómo hacer esa digitalización, porque empezaron a ver que digitalizaban puro Quijote, pero al final el Quijote es el mismo, y entonces qué es lo que se está digitalizando y cuál es el valor de esa digitalización, y se cambió el proyecto a digitalizar obras de la colección Ignacio Bernal, que se había incorporado en 1996 en el Tecnológico, y entonces empezó a hacer una cierta selección de obras para digitalizar, pero en realidad terminaron tratando de empezar a digitalizar absolutamente todo, cosa que a mí me parece una estrategia errónea también. Y bueno, después esa estrategia se cortó y se terminó ese proyecto. Total, les digo, al fin y al cabo los proyectos de digitalización también sufrieron los mismos avatares que los primeros proyectos de digitalización. O sea, quizás falta de objetivos claros, quizás falta de selectividad, quizás falta de relevancia. Pero bueno, lo importante es que se comenzó un camino muy meritorio, por cierto. Algunos de estos caminos pues no solamente son de páginas web, tienen que ver con productos como estos, por ejemplo, que fueron los primeros que fue sacando el doctor Ricardo Elizondo, que les estoy mostrando, de la navegación cervantina. De hecho, esto se lo dejo a Mapac, ¿no? Este es un obsequio para la asociación. Digamos, son de los primeros productos así digitales, por decirlo así, que produjo el doctor Ricardo Elizondo, y que pues le hago la justicia también en ese sentido, que sí fue un visionario en este tema, ¿no? A pesar de que de repente en otras áreas pues quizás era más restrictivo, en esta sí tuvo una visión muy clara hacia dónde ir, ¿no? Pues la consolidación llega ya con los años siguientes, porque empezamos a incorporar la remoción, digamos, de lo que tenemos nosotros de patrimoniocultural.com.mx, que es como nuestra página oficial, siempre ha sido una página estática. La remozamos y empezamos a dar un poquito más de vida. Entonces fuimos incorporando determinados paquetes de información. Fueron los hierros de la conquista primero, 358 piezas de hierro zacatecano en la colección Guerrero, más o menos siglos XVI, XVII, XVIII, algo de XIX, pues se incorporaron allí en esa página, la que ustedes ven ahí en ese vínculo, lo pueden ver, cualquiera puede ver las fotos de los hierros, puede ver la descripción de los hierros, y bueno, entonces eso hizo que ese fue el primer paquete que se puso completito de una de nuestras colecciones, los hierros de la conquista. Una colección que llegó a la década de los 50 al Tecnológico de Monterrey. Después, y que por cierto sigue en el mismo arcón, en el mismo cajón, con el inmenso, con aquello de diligencia con que llegó en aquel tiempo. Entonces, pues teníamos que mostrarlo, ¿no?
no podemos dejar todo eso ahí encerrado, lo tenemos que mostrar, ¿no? Entonces esa era la intención. Entonces lo que hemos hecho digitalmente ha sido tratar de extender lo que tenemos nosotros físicamente, que es muy poquito, después los espacios son muy reducidos, ¿no? Entonces esta estrategia, digamos, imponiendo base de datos espejo, lo hemos hecho también con Ravid, la red abierta de bibliotecas digitales, y bueno, hemos tratado entonces de que la base de datos Fototeca también pase allí. La base de datos Fototeca pasó por diversas estrategias. Allí se podía accesar una parte de la colección originalmente y al final pues decidimos ya darle carta abierta, y ahí en este momento tenemos ya 7.600 fotografías procesadas que se pueden ver en full screen, etc. Con baja resolución, pero se pueden ver todas. Ahí tenemos, por ejemplo, la entrada en iTunes U, la idea de entrar con cápsulas, un programa radial que hicimos en Frecuencia Tech, nuestro patrimonio. También pusimos la colección de Hierro de la Conquista allí. En 2012 lanzamos ya los impresos mexicanos del siglo XVI en línea, cervantina.mpi.itcm.mx es la otra página que abrimos con información de contexto. Ya con una idea de digitalización, no solamente digitalización de la obra, sino que vaya acompañada por cápsulas auditivas y de tal manera que sirva también para las personas visualmente débiles y también que son explicativas del contexto de la obra que la persona está viendo y el texto correspondiente, el texto escrito correspondiente. Entonces, no solo en ese sitio van a ver los libros digitalizados, sino que también van a poder ver otras herramientas de información contextual. Y en el 2013, pues ya se lanza lo que es el portal del Tecnológico Monterrey en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra. Allí nuevamente volvemos a colocar la colección de Fototeca, una especie de base de datos de espejo, y estamos ya preparándonos para poner otros paquetes de información también allí. Originalmente la idea de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes era que nosotros pusiéramos puras colecciones patrimoniales, pero lo hemos abierto a otros paquetes de información y otros productos de información de todo el Tecnológico Monterrey, ¿no? Entonces, pues ahora se están incorporando los videos de la Cátedra de Alfonso Reyes y otros recursos de información muy interesantes, y creería yo que son bastante notables como para poderlos tener allí, ¿no? Nuevas iniciativas. Bueno, estamos con el proyecto de genealogía regional que nos financió FEMSA durante todo este año, en agosto 2013, agosto 2014. Un generoso donativo pues nos financió una estrategia que pasó por un certamen de genealogía regional, la publicación de una de las obras premiadas, el diseño de una página web, pudimos comprar el servidor. Es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Así yo digo, yo quiero una página web, ¿y dónde? Entonces ese es el punto, ¿no? Entonces la infraestructura también la pagó FEMSA, está pagando esta página, genealogía.itcm.mx. Todo lo que está allí son 400 rollos de microfilm que se han pasado de microfilm, justamente se han digitalizado, y que la empresa que justamente nos ha hecho el trabajo está aquí presente, TechRed, ha hecho un trabajo muy fuerte en los últimos meses, los hemos tenido corriendo todos estos meses, pero realmente ha sido un buen trabajo. Ahí puede consultarse documentación relevante, particularmente correspondiente al municipio de Monterrey, en series documentales a partir del siglo XVI. Estamos hablando de causas criminales, de correspondencia de alcaldes, en fin. Entonces, esto es importante, es otra página más. Ustedes me preguntan, oiga, ¿usted colecciona páginas web o qué onda? ¿No? Pero ya nos habló de 4, ya nos mareamos, ya estamos anotando, no saben de qué está hablando. ¿Cuál página está hablando? Son 4 páginas web en este momento. Y, evidentemente, el esfuerzo ahora va a ser la unificación. La unificación yo creo que se va a dar a través de un repositorio semántico, a través de lo que le damos a llamar web semántica cervantina. Es un proyecto de investigación que estamos desarrollando desde el año pasado con lo que era la Cátedra de Tecnología Semántica para Organizaciones Inteligentes de Campus Monterrey, y por cierto, pues el trabajo conjunto yo creo que ha avanzado bastante bien, ¿no? Es decir, ya en las últimas semanas he visto avances notables en las salidas de diseño gráfico, de los recursos de información que van a estar incorporados allí. Es la unificación de todos los recursos de información con posibilidades de búsqueda contextual, y nuevas tecnologías de búsqueda y nuevos motores de búsqueda y nuevas formas de descubrimiento de información. Entonces, realmente yo creería que eso tiene un futuro inmediato y muy interesante para los usuarios, ¿no? Y, por cierto, pues además lo propusimos ante el CONACYT como un proyecto, no propiamente, ¿no? Como un proyecto de investigación.
y con nuestros tecnólogos. Y después además estamos con esta aplicación gratuita de piezas arqueológicas que también está en iTunes y que es totalmente gratuita, cualquiera puede acceder a esas 40 piezas que uno con el dedito le puede dar vuelta a la pieza arqueológica, se ve muchísimo mejor que viéndolas. Después vas y las mirás y parece como esas actrices, ¿no?, que las pasan por el Photoshop, ¿no? O sea, la pieza arqueológica se ve fabulosa en la aplicación, pero la ves ahí y decís, no era tan linda como la veo ahí en la aplicación, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna tiene enormes posibilidades esto. Yo creo que vamos a seguir haciendo muchas cosas. Yo ahí les pido una disculpa enorme. Quisiera extenderme mucho más acerca de la filosofía, de lo que estamos trabajando, de las líneas, de ciertas justificaciones, pero bueno, lo importante es que lo esencial de la presentación está aquí. Yo espero que mañana tenga un poquito más de tiempo para sentarme a ver con algunos de ustedes algunos detalles. Voy a estar en Correr la Mañana aquí un poco más de tiempo con ustedes y se ve, si bien el tema es distinto, pues, podremos conversar detalles sobre esto. Y pues entonces dejo esto en particular a Macpac, se lo dejo aquí de regalito, son nuestros productos digitales y bueno, muchísimas gracias. Continuamos con el segundo ponente de esta mesa, el doctor Manuel Ramos Medina, al que también de verdad quiero felicitar muy especialmente. Manuel, tú fuiste uno de los inspiradores de la PAPAC y sigues aquí. Qué bueno, te felicitamos mucho. Bueno, leeré un pequeño currículum, del gran currículum que tiene el doctor Ramos. Licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, de 1991 a la fecha, director de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, AC, director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, miembro de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, distinción Orden de Artes y Letras en grado de caballero por el Gobierno de la República de Francia. Algunas de sus publicaciones son Imagen de Santidad en un Mundo Profano, México 1991, Convento de Monjas, Fundaciones en el México Virreinal, México 1996, en coautoría con Concepción Amerlin, Místicas y Descalzas, las Fundaciones Femeninas Carmelitas en la Nueva España, México 1997, El Carmelo Novohispano, México 2008. El doctor nos va a presentar precisamente la digitalización del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Le doy la palabra. Prefiero estar de pie. Bueno, yo les podría hablar muchísimo de la historia del centro, algo lo voy a tocar, pero básicamente mi participación es en el proceso de digitalización, que creo que es lo que les podemos transmitir nuestra experiencia y en lo que pueda servirnos y servirles a ustedes, bueno, pues estamos a sus órdenes. Para quien no conozca el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, es un centro que se fundó en el año de 1965 con la empresa Condumex, que tenía una participación amplia tanto de Italia como de México. Se funda en 1955 y el centro de estudios se funda en el año de 1965, por lo tanto cumplimos el próximo año 50 años, es decir, bodas de oro, que solamente Alice las ha cumplido y
con mucho orgullo. Bueno, lo que es la continuidad en una institución es lo que le da precisamente la fuerza. A veces los proyectos gubernamentales duran 6 años y por eso muchas instituciones desaparecen. La continuidad es lo más importante en un archivo o en un centro de estudios como es el Centro de Estudios de Historia de México. Simplemente la forma en que nació fue de una manera quizá que no se sabía hasta dónde podía llegar, porque en el año de 1965 a la empresa Condumex le ofrecen una serie de papeles de un bibliófilo jalisciense y en ese momento lo compra la institución Condumex para ver a quién se lo iba a donar después. Muy pronto se supo, estamos hablando de los años 60, de esta adquisición por parte de la empresa, y entonces empiezan a llover una serie de ofrecimientos y de donaciones para engrandecer esta primera colección. El entonces director Ricardo García Sáenz, que fue el fundador, que vive todavía, fue el inicio quizá en una corazonada que tuvo él, que como dice ahora, nunca pensé hasta dónde podríamos llegar. Eso es lo que marca el inicio en una zona de fábricas donde se lleva a cabo una primera construcción, y en el año de 1978 cambia de sede al sur de la Ciudad de México, donde nos encontramos actualmente en Chimalistac. Bueno, cuando yo ingresé en 1991, el doctor O'Gorman, que era consejero del Centro de Estudios, a mí me dijo: aquí no se puede difundir mucho porque esta es una institución donde solamente pueden ingresar unos cuantos, como son las fundaciones norteamericanas. Él me mostraba eso, pero a mí la empresa me contrató para hacer totalmente lo contrario, sino que realmente era difundir todo lo que se tenía. Estamos hablando del 91. 3 años después lo adquiere el Grupo Carso, y el Grupo Carso tiene una mentalidad muy abierta y lo que quiere es que se conozcan todos los acervos, tanto la biblioteca como el archivo, que es de lo que se compone el Centro de Estudios, y con una conciencia muy particular de decir, son tesoros que están en una empresa pero que le pertenecen a todos los mexicanos. Bueno, en el año de 2007, finales del 2007-2008, se empieza la digitalización del Centro de Estudios. Un proyecto que personalmente yo lo veía demasiado amplio, yo decía nunca vamos a acabar, no hemos acabado, pero que nos enfrentamos con los inicios de la digitalización en México. De hecho nos llegaron varias propuestas que iba desde los $2.50 hasta los 50 pesos por imagen, calculen. En la actualidad, nada más para darles una idea, el Centro de Estudios ha digitalizado 521 fondos, es decir, colecciones de documentos. No es un archivo único, sino es un archivo muy amplio que tiene documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Se han digitalizado a la fecha, en número de imágenes, 1.330.000 imágenes con registros de 406.414, es lo que me dieron ayer la cifra. Un archivo digitalizado que no tiene el registro no sirve para nada, simplemente es una fotografía que se tiene y simplemente es un resguardo, pero no tiene mayor posibilidad. Lo que es importante en un proceso de digitalización es que cada documento lleve su registro, es decir, de qué se trata ese documento. Puede ser un documento de una sola pieza, como por ejemplo, por decirles algo, una ordenanza que tenemos de Cristóbal Colón, fechado en 1493, hasta el archivo más amplio que tenemos, que es el de Venustiano Carranza, con más de 130.000 documentos. Es decir, una digitalización vale la pena hacerla en función de las búsquedas que se hagan para la documentación. Mientras mayores búsquedas tenemos, mayor consulta se puede llevar a cabo de una manera muy directa. Hoy los investigadores que no entran a la digitalización de instituciones, pues están perdidos porque tenemos una gama de posibilidades mundial, de tal manera que cualquier tema lo podemos encontrar en instituciones ya digitalizadas. Y obviamente los archivos, su fuerza tendrían que ser precisamente la publicidad a través de la manipulación directamente de ellos. Bueno,
con la posibilidad de que ingresen a nuestra página de internet. Por otro lado, también los directivos de la empresa invierten, pero con la posibilidad de ver resultados, es decir, si digitalizamos más de 1 millón de documentos, bueno, pues la inversión tiene que verse en función de la difusión que se hace de esta documentación. Hoy, nada más para darles un ejemplo, cuando antes de la digitalización recibiríamos alrededor de unas 100, 120 personas, cuando mucho, por trimestre. Hoy la consulta asciende muy variada, desde luego, hay quien se queda 5 minutos, hay quien se queda horas, pero tenemos más o menos alrededor de 40,000 visitas por trimestre, lo cual pues es muy importante. Hay muchos estudios sobre eso, quienes entran, de qué lugar de la República, de qué país inclusive, y también más o menos el tiempo que se queda cada uno, lo cual nos da más o menos una idea de ello. La idea es que cualquier persona ingrese, no hay ningún trámite que hacer, es libre, no tiene ningún costo, no pedimos que se identifique el consultante, simplemente que se acerque, y si quiere bajar la documentación lo puede bajar, igual que un libro, porque comentaba el ingeniero Slim, a mí no me importa que se entre un hacker, nos va a dar mucho orgullo que el hacker empiece a estudiar y vea lo que hay dentro de eso, o sea, que sea muy amplia la información. Bueno, en nuestro sitio ustedes pueden tener una serie de posibilidades para ingreso, espero que no me falle, porque normalmente estas cosas, cuando uno las presume, fallan, pero yo he visto, sobre todo por los sitios que se han presentado aquí, cada quien tiene su forma de presentarlo, es decir, hay una gama muy amplia y a cada quien lo que le funcione. A nosotros nos han criticado porque no es muy clara, tomamos en cuenta los comentarios y tratamos de hacerlo lo más accesible posible. En un principio se pensaba que iba a ser exclusivamente para investigadores. ¿Quién se acerca a un documento del siglo XVI? Pues uno dice un investigador, pero no necesariamente. Puede ser un curioso de la historia, puede ser un abogado, qué sé yo, quien entre de repente a un tema que le pueda interesar. Bueno, ahí tienen, no puedo tardar mucho, pero tenemos las publicaciones que hemos hecho, no obstante que no somos una casa editorial. Si me puedes ayudar, por favor, vamos a entrar a la biblioteca, que es lo que se ha tratado menos en el Congreso. Quizá voy a volver al archivo también. Si entramos nosotros a biblioteca, lo que hacemos es, si adquirimos algo, lo ponemos inmediatamente al servicio de la comunidad en la medida de la importancia que tenga. Por ejemplo, el calendario cómico, que es del siglo XIX, único en su tipo, y les dejo la inquietud para que ustedes lo consulten, porque es simpaticísimo. Además, es el único ejemplar que se pone. En la biblioteca, nosotros lo que tratamos de hacer es de guiar al consultante. ¿Qué quiere ver? Si quiere ver cosas de comercio, crónicas de la conquista, devociones, diezmos, educación, filosofía, hay una gama enorme, en lo que invitamos al público, en lugar, aunque también lo tenemos, de ir al fichero. Si alguien tiene ya la idea que iba a consultar, entra al buscador, dice yo voy a consultar a X, quien ustedes quieran, y encuentra el libro. Pero esto lo pensamos nosotros de una manera mucho más accesible al público, con la idea de crear la curiosidad, ¿sí? Entonces, entra uno, por ejemplo, si entramos a biografías, vamos a suponer, por poner algún ejemplo, nos remite precisamente a todos los libros que tenemos sobre biografías. Lo que más se consulta en el Centro de Estudios en cuanto a la biblioteca son sus libros virreinales. Es decir, por la rareza que hay, cualquiera podemos abrir, el que ustedes quieran, y se lleva primero a la ficha bibliográfica para que el que entre vea pues de qué año es, pues, cuánto mide, etcétera, etcétera, pero después entramos a ver el libro, ¿sí? A veces falla el internet por muchas razones que ustedes saben, pero normalmente ustedes tienen a disponibilidad el libro para que lo puedan hojear, ¿sí? A veces falla el libro por la cantidad de ingreso que tiene o por la red de internet, que es muy complicada. Ahí a veces tarda un poco más, qué sé yo, pero el libro se abre, tarda un poquito,
y ustedes lo pueden manipular totalmente. Si vamos hacia allá lo podemos abrir. Por ejemplo, este es un libro del siglo XVIII. Tenemos un sello distintivo también, porque obviamente hay que saber de dónde viene la colección, que es muy tenue, y podemos después, si le damos exactamente, ojear totalmente el libro, ¿no? Lo comentaba yo con Daniel Sanabria, dice, bueno, si a mí me ofrecen un libro del siglo XVI, que ya es muy raro, que cuestan una fortuna, si yo tengo dos, ¿compro el tercero? Sí, en la medida de lo posible sí, porque un libro, sobre todo de esa antigüedad, tiene sus propias características. ¿Sale de la misma prensa? Sí, pero puede tener anotaciones, puede tener, qué sé yo, un sello, etcétera, que es lo que lo hace distintivo de otro libro. De tal manera que el repetir libros no es decir, es un acierto en la medida de lo posible. Bueno, cerramos si quieren lo de lo que es biblioteca. Actualmente tenemos toda la colección virreinal disponible, son alrededor de 3.500 títulos. Contratamos a una empresa, y ahí va una experiencia, una empresa que lleva por nombre Indra, esto hace alrededor de año y medio, con el apoyo de la Fundación Telmex, que es quien nos ha apoyado enormemente en esto. Se hizo un contrato muy amplio, que ellos mismos, la compañía ni supo que se comprometía, pero como Telmex vigila absolutamente todo, entonces hicimos un aproximado, ellos lo hicieron, de que la biblioteca virreinal tendría alrededor de 2 millones de imágenes. Ya se concluyó la biblioteca virreinal y no llega ni a 800. Entonces ellos dicen, no, pues que estamos perdiendo. Bueno, sí, pero ustedes lo hicieron. Es decir, uno tiene que ver por la empresa, y quizá los que digitalizan, por quedarse con el proyecto, firman lo que no deberían de firmar, ¿sí? Bueno, vamos al archivo. El archivo digital es en lo que tenemos más experiencia, porque empezamos en el año de 2008. Este archivo es un archivo muy variado. Como les digo, hay papeles de familia, hay archivos que tienen que ver con individuos muy destacados de la sociedad. Tenemos desde colecciones virreinales que se refieren a haciendas, tenemos digitalizado un archivo que no nos pertenece, pero que nos dieron la oportunidad de hacerlo, y yo creo que por ahí va el camino, que fue precisamente el archivo histórico de la Orden del Carmen, que aquí está Jesús, que es de la Orden. Nos permitieron digitalizarlo todo, absolutamente todo. Cuando a veces hay un archivo que tiene pocos recursos y que no lo pueden prestar, lo ideal es o que lo pasen a una institución, o que lo permitan digitalizar otra institución que no es el dueño, pero que puede hacer uso de los papeles de una forma gratuita inclusive, y no se tocan los originales. Bueno, si entramos a documento, fondos, le podemos poner, es que no sé si podemos entrar a la página, a la primera, para ver archivo digital, acá. Sí, consulta de archivos, y ahí están los archivos, si podemos ir bajando. Ahí están los archivos que están en función de cómo fueron ingresando. Actualmente estamos en los buscadores que son muy complicados, sobre todo por el alquiler de los servidores. Si no tenemos un buen servidor que lo respalde, la forma en que se manipula la información es más lenta. Actualmente, y eso es algo quizá muy novedoso, estamos en la famosa nube, que cuando oímos por primera vez hablar de la nube era algo verdaderamente extraño. Hoy que estamos en la nube, la idea es que desde el iPad, desde la tableta y desde el celular se pueda tener el ingreso directamente al archivo o a la biblioteca. Ambicioso por ahora, sí, pero dentro de muy poco tiempo, cada quien, y me refiero a un amplio sector de la sociedad, su forma de ingresar va a ser muy personal y con una computadora mucho más pequeña de la que conocemos ahora. A eso nos enfocamos nosotros. Y por otro lado, también una campaña que estamos por iniciar a través de Telmex, así como se muestra, ganó Checo Pérez, ¿verdad?
las noticias que se dan por el celular. Bueno, pues nosotros ahora podemos consultar el archivo de Porfirio Díaz, consulta el archivo de Miguel Hidalgo Costilla, en fin, todas las posibilidades que tenemos, con el afán de crear también una forma de educación del propio celular. Bueno, ustedes podrán ingresar a ver cada uno de los archivos, son fascinantes los archivos, el conjunto. Últimamente acabamos de recibir el archivo de don Antonio Soto y Gama, el ideólogo de la Revolución Mexicana, que el hecho de encontrar los archivos también es todo un reto. O por ejemplo el archivo de don Pedro Vargas, el samurái de la canción, o el archivo de Carmen Montejo, una destacada actriz del cine mexicano, y estamos por adquirir ahora uno muy curioso que tiene que ver con la aparición del diablo en el siglo XVII en la Nueva España. Entonces son, como ven, son colecciones muy variadas. Hoy vemos que el esfuerzo que se ha hecho por la digitalización tiene un premio, y obviamente ese premio es la consulta. Un archivo que no se consulta es un archivo muerto. Vuelvo con lo que iniciaba, el doctor O'Gorman decía, esto es para unos cuantos, es una mentalidad de los años 70, 80, quizá anterior. Hoy, el siglo XXI, lo que no está digitalizado no se consulta, y entonces un archivo no tiene razón de ser. No sé cuánto de tiempo, yo supongo que ya me pasé. Simplemente invitarlos, nuestro sitio de internet cehm.com.mx está abierto a todo público. Estamos por lanzar una nueva propuesta con los 50 años del Centro de Estudios, que va a ser todo un interés, yo creo, porque va a ser interactivo, es decir, historiadores, cronistas no profesionales podrán escribir en nuestro sitio con una validez de publicación, previo comité, obviamente, para llevar a cabo más o menos un cuidado de lo que se está haciendo. Pues creo que es todo lo que yo les puedo comentar. Digo, podría hablar muchísimo, mejor ingresen a nuestra página de internet. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Grama. Vamos, muy interesante, realmente. Hay mucho que hacer, mucho que consultar. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Guillermo A. Ollars, al cual de verdad he tenido el privilegio de platicar con él durante estos días. Personaje muy interesante y agradecemos que esté con nosotros. Voy a leer un pequeño currículum del doctor. Es natural del Perú, vive actualmente con su familia en Texas desde el año de 1984. Enseña y hace investigación en la Facultad de Ciencias de la Información de la University of North Texas, en donde también coordina el programa de licenciatura. Su presentación resume, en cierta forma, 20 años de investigación, cuyo centro ha sido el uso de sistemas automáticos y de cómputo para facilitar el contacto humano en la información. La tarea de los diseñadores del sistema es volverlos invisibles. Con ustedes, el doctor Guillermo Ollars. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí, gracias a los organizadores, y bueno, entro de llano. Efectivamente, mi interés es el de promover la idea de que los diseñadores de sistemas deben hacerlo de tal manera de que se vuelvan invisibles. Uno de estos ejemplos es bastante accesible ahora mismo, el teléfono. El teléfono, cuando lo usamos, decimos hola y hablamos, como si la otra persona estuviese cerca de nosotros o inmediatamente al costado. Hace algunos años
100 y tantos años, no era así. Íbamos a un lugar, teníamos que pedir una línea, bueno, yo no lo recuerdo, no tenía, me imagino que era chiquito, ¿no? Hace 100 años, pero era una dificultad, era un contacto con la tecnología estaba mucho más cerca, había que lidiar, por lo menos por lo que veo en las películas, ¿verdad? Bueno, y finalmente contestan y quiero hablar con tal persona y sucesivamente. La tecnología estaba en el medio. Ahora ya no es así. Igualmente necesitamos ese tipo de sistema, ese tipo de actitud para encontrar medios de que la tecnología se vuelva invisible, en tanto como vamos a descubrir la información. En la actualidad, bueno, si fuese, dicho sea de paso, ¿no? Estuve conversando con algunos profesionales, algunas otras personas que están en el Congreso, y me di cuenta de que lo que estoy por decirles no es un descubrimiento mío, pero sin embargo no lo es para ustedes. Pero no creo que haya mucho aquí que va a ser nuevo. Pero por otro lado, creo que hay algo que sí espero que sea un paso más en esta dirección que estoy viendo. Si fuese a poner aquí un nombre, yo diría cómo caminar hacia nuestros sueños. Y este es mi sueño. He pensado que lo que existen son cápsulas de información en la vida, en el mundo, en cómo interactuamos unos con otros. Estas cápsulas de información pueden ser tan grandes como todo un archivo. Eso es lo que he aprendido ahora, en estos días. Todo un archivo que se trata de una compilación de toda una vida, o de toda una idea, o de todo un evento. Es algo que aparece en conjunto y que, sin embargo, como hemos escuchado ya anteriormente, tiene muchos componentes. Ya sabemos cuál es la totalidad. Esa totalidad está a un nivel de especificismos que es bastante amplio. Por lo tanto, podemos determinar, voy a estudiar tal aspecto y sé que existe en algún lugar del mundo el acervo o una colección, una biblioteca, un archivo en el que voy a encontrar material para estudiar ese tema específicamente. Ese es el contenedor de la información. Hemos escuchado en algunos casos que mucha gente se refiere a la data, información, conocimiento, sabiduría, como si fuese una línea así muy sencilla. Voy al mercado, compro cierta data, lo pongo en mi bolso, lo mezclo, se convierte en información, me baño con ella, ya soy sabio, ¿no? No. La verdad es que no ocurre así tan fácilmente. Pero otra manera de ver esto es que la data en realidad es la cápsula. Es una cápsula, no sabemos lo que hay dentro. Ustedes no pueden leer lo que está aquí. Esta es la cápsula, este es el dato que tiene. Para poder saber qué cosa es lo que hay aquí, tienen que abrirlo, tienen que tener una interacción con el contenido que existe aquí. Y entonces se convierte en información. Desde el aspecto cognoscitivo, este dato inicial que se convierte en información está dentro de nosotros, en cierta forma, existiendo dentro de un contexto. Ese es el contexto, lo que le da el significado. Podemos tener, hay un ejercicio que hago con mis estudiantes de doctorado muchas veces. Les digo, les pido que me den 3 o 4 palabras, las escribo. Y luego en un pedazo de papel les digo, ahora imagínense que esas palabras, que son totalmente aleatorias, que aparecen allí, imagínense un contexto en el cual esas palabras
tiene un significado cualquiera. Por favor, escríbanme ese significado. Las mismas palabras, cada quien trae su propio contexto. Y cuando recibo los papelitos, la mayor parte de veces son completamente distintos. Es la traducción poética, podría decirse, de esas palabras. O sea, el significado es algo muy curioso y con el cual el contexto y el texto original, que son los datos, tienen una interacción que no la llegamos a comprender completamente. Pero lo que sí sabemos es que el contexto es importante. Cuando nosotros nos encontramos con algún tipo de información, esto es lo que ocurre. Los signos, los eventos, la data en general, pero dentro del concepto, dentro del mundo, del espacio cognoscitivo que tenemos, necesitamos ubicarlos en el contexto correcto. Si no lo ubicamos en el contexto correcto, lo que vamos a tener es una serie de puntos de datos, pero con nuestra interpretación, una interpretación que en muchos casos no necesariamente es válida. Pero esto lo saben todos ustedes. Si en muchos casos, cuando he dado charlas y me he encontrado con profesionales, he hecho esta pregunta. Ya yo sé cuál es la respuesta aquí. ¿Quiénes son investigadores? Y les pido que levanten la mano. Aquí la gran mayoría, todos ustedes, hacen investigación. Esa es una de las partes tan cautivantes para mí durante estos días, las que he aprendido, que la investigación no está separada de la vida de uno. Y eso es lo que tienen ustedes, que muy pocas veces me las he encontrado. La siguiente, por favor. La necesidad del usuario, la necesidad suya del investigador, la necesidad nuestra, cambia constantemente. Aprendemos una cosa, la necesidad que teníamos antes de saberla ha cambiado ya. Aprendemos una segunda cosa, cambia nuevamente. Es un cambio continuo. Y de este proceso, es un proceso no solamente universal, es continuo. Y es el proceso que necesitamos seguir. Ahora, si yo fuese a presentarle esas 3, 4, 5 palabras aquí, y en lugar de palabras, imagínense objetos de información. Imagínense objetos de información para aquello que ustedes están interesados en este instante. O sea que es muy importante para ustedes. Son 4 o 5 puntos únicamente. ¿Cómo es que podemos saber y ustedes pueden validar para otros que efectivamente la interpretación que ustedes están dando a estos 4 o 5 puntos es la interpretación real? Es un poco difícil. Es por eso que necesitamos seguir haciendo investigación, penetrando más en las historias, pero como historiador, el historiador sabe eso, lo sabe muy bien, y esa es otra cosa que me ha impresionado y sigo siendo impresionado por este grupo. Por eso, la parte interactiva es lo que es importante, y es por ahí por donde voy. Durante los últimos 20 años he estado trabajando con este tipo de ideas. ¿Cómo es que podemos crear sistemas de información que nos permitan no solamente tener acceso a esos puntos de información, sino que nos permitan interactuar con el sistema completo para ver si podemos interpolar algo o extrapolar algo más? Si hay en el sistema más información a la cual nosotros podamos recurrir para poder estar seguros de que la conclusión a la que hemos llegado es válida. Ese ha sido mi interés, porque una de las cosas que existen, volviendo al principio, es la idea de la cápsula de representación. Cuando nosotros utilizamos una palabra, cuando nosotros utilizamos una imagen, un grupo de palabras,
La única manera con la que podemos estar seguros de que estamos comunicándonos correctamente es: no sabemos. No sabemos. ¿Cómo sé yo que efectivamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que tengo aquí en la cabeza, que según yo estoy diciéndoselo, está llegando a ustedes tal y cual como yo quisiera que lo obtuviesen? Tampoco nada de esto es nuevo. Pero lo que ocurre es que lo que vincula, el vínculo entre los datos que tenemos y digamos, la verdad, lo cierto, la interpretación correcta, es que necesitamos, si tenemos un sistema automático, que el sistema automático tenga la capacidad de, en cierta forma, conversar con nosotros, de respondernos de una manera tal y cual como nosotros esperamos, que nos responda al nivel que nosotros queremos. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es el sueño que tengo. Bueno, no es tanto un sueño, porque es un sistema que ya lo he desarrollado. Se basa en la idea de cápsulas de información, y lo que decía inicialmente, todo un archivo, todas esas cajas que vemos, con las que ustedes trabajan, todas esas cajas, todas las colecciones de archivos, cada uno de esos puede verse como una cápsula en la cual seguimos abriendo, como esas muñequitas rusas que uno abre y hay otra muñequita y luego otra y otra y otra y otra, hasta que al final llegamos, ya no hay más, la abrimos y es allí donde está el contenido. La primera muñequita, bueno, la primera muñeca es en realidad lo que sería una cápsula muy amplia, el archivo. Mientras la seguimos abriendo y abriendo, el nivel de especificidad empieza a reducirse, empieza a hacerse cada vez más concreto. Yo quiero saber qué tipo de zapatos utilizaban, por decir, no sé, Cristóbal Colón, el día que se embarcó en la carabela para su segundo viaje al nuevo continente, por la tarde, ¿no? Ese tipo de especificidad. Tengo que abrir muchas botellitas, tengo que abrir muchas muñequitas para encontrar la respuesta. Pero para lograr hacer eso en un sistema automático, semiautomático o de archivos, entonces he aquí una interfaz, ¿no? Ventanitas, porque ahora ya sabemos, nos han dicho que podemos ver un documento o la información desde muchas ventanitas. Entonces vamos a ver las ventanitas. Cada una de estas ventanitas nos va a permitir avanzar a un nivel de especificidad más penetrante. Empezamos por una lista ordenada de palabras, una sola palabra. Ahora, todo esto está basado en investigación y estadísticas, ese tipo de cosas determinantes en cuanto al lenguaje. Pero se dice que si una palabra aparece muchísimas veces en un documento, esa palabra tiene probablemente más significado que otras que no aparecen con tanta frecuencia. Yo estoy por ahí que creo, pero no creo mucho en eso. Sin embargo, nos da un primer paso para utilizar, para que el ser humano, el investigador, pueda empezar a penetrar en este grupo de documentos. Porque esto no es para investigar un documento lo leo yo, aunque tenga 1000 páginas, lo leo yo. Pero si, por ejemplo,
tratamos de estudiar, que es una de las cosas que hago, ¿no? A mis alumnos les digo, ve y encuentra 10 disertaciones o tesis y hazme un resumen de los métodos de investigación. Los pobres muchachos, las chicas van y tienen que leerse todo eso, ¿no? Pero hay otras formas y yo es por ahí por donde voy con este proceso. La intención no es la de eliminar el aprendizaje, sino es la de filtrar lo que no necesitamos en este momento, como nos decía esta mañana, que podemos obtener una serie de documentos, un archivo, leerlos y hay 100 temas diferentes que voy a tratar eventualmente, pero ahora mismo, hoy día, solamente estoy interesado en 2, 3, 4, 10 de esos temas. Entonces, lo que necesito hacer es, si encuentro alguno de esos 90 temas en los cuales no estoy interesado, ¿para qué leerlos? Es una pérdida de tiempo ahora, hoy día. Pero si tengo este sistema, mañana que lo necesite, voy a ir y buscar dentro de los 90 aquellos que me interesan. Entonces empiezo con una palabra, ¿no? Luego esa palabra yo selecciono aquellas que más me interesan, que según las ideas mías en ese momento son las que mejor representan aquellas ideas que son las que estoy buscando, ¿no? Y voy avanzando en el sentido de estas cápsulas. Dentro de todos los archivos, dentro de todos los documentos que tengo, me presentan diferentes opciones, que es un tema técnico que denominamos coocurrencia. Son palabras que aparecen juntas, palabras que tienen algún significado, de alguna manera existe un vínculo cognoscitivo entre ellas. Luego, efectúo exactamente la misma operación en cada una de ellas. Lo que estoy haciendo es ubicando a estas palabras iniciales dentro de un contexto. El contexto incluso ni siquiera lo sé, pero tengo la intuición del experto para guiarme. Y es en esa guía, en esa dirección que recibo de esta intuición de experto que estoy buscando. Es una exploración que estoy haciendo. Y luego continúo con la misma operación. Las cápsulas cada vez las voy abriendo las muñequitas, hasta que llegue un momento en el cual, si es que prosigo con esta misma metodología, puedo encontrar frases, puedo encontrar párrafos, secciones, capítulos del documento que son más pertinentes para mi lectura, para estas inquietudes del momento, y luego ir construyendo probablemente incluso un documento ad hoc con todos estos componentes. Ese es el que voy a leer. En este sistema, estas ideas no son nuevas, pero la manifestación de esta idea sí lo es, de esta manera, ¿no? Por desgracia no pude traer mi computadora, me hubiera encantado poder traerla y presentarles este intercambio, ¿no? Pero en realidad al final se produce un documento, como les digo, ad hoc, y es en la selección de los términos, es en la selección no solamente de los términos, pero de una selección organizada en cuanto al nivel de especificidad de estos términos. Es como mirar un mapa. Todos nosotros probablemente hemos utilizado Google Maps. Primero vemos algo que es muy, muy grande, tal vez el mundo, tal vez la ciudad entera, pero podemos poco a poco ir penetrando a un barrio, a una calle, e incluso a fotografías de una casa y ese tipo de cosas. De manera textual, este es ese mismo sistema, es la misma idea de ese sistema.
Y al encontrar al final ese documento ad hoc con un punto de vista preconcebido, que ha sido guiado por mi intuición de investigador, es que se supone, y esto ya va a demorar un poco más de tiempo porque voy a investigarlo si efectivamente es así, no lo sé, yo pienso que sí, pero es en ese momento en que el investigador ya puede leer habiendo eliminado muchísimo que no es necesario leer. Observaciones. Existen sistemas parecidos. Existen sistemas de búsqueda. Lo que es imprescindible encontrar es el tipo de interacción entre el ser humano y la información directamente, tal como está así, en una sola ventana que tiene muchas ventanas diferentes, a diferentes niveles de especificidad, pero que luego pueden proporcionar un documento. Se transforma en un diálogo, ya no es una interrogación como muchos de los sistemas actuales. Muchos de los sistemas actuales es: dime lo que sabes, dime qué cosa es lo que yo necesito. Es una interrogación forzada en la cual nosotros tratamos de que el sistema nos diga algo. Aquí no, este tipo de interacción está basado más bien en una plática, en una conversación amigable. Mira, a ver, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes de aquello? Y el sistema nos informa. Lo que es interesante de esto, y esto sí que yo creo que es el futuro, en los últimos años he estado trabajando en esto como 20 años. Empecé a hacer presentaciones de este tipo más o menos hace 10 años. Y hay sistemas que están empezando a aparecer que se basan en este concepto, en el concepto del diálogo. Es un sistema moderno, es un sistema que utiliza no aquella visión en que la misión del sistema es la de proporcionar acceso al documento o a los documentos. Ya ustedes verán qué hacen con eso. Ya ustedes lo leerán. En este sistema es el siguiente paso. No que aquellos sistemas están convirtiéndose en obsoletos, no. Pero son sistemas y existe tal cantidad de información que no vamos a obtener un documento, no vamos a obtener una página, un párrafo. Vamos a obtener muchísima información que necesitamos filtrar. Este es el sistema o el tipo de sistemas para filtrar la gran cantidad de documentación y de información que recibimos. Este es, yo creo, el siguiente paso en el cual necesitamos trabajar. Muchas gracias, doctor Guillermo Llaves. Ahora pasamos a la última presentación del doctor Eric Cardoso Espinosa, el cual también voy a presentar un pequeño currículum. Es ingeniero en computación por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente ocupa el cargo de director de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación, en donde coordina los trabajos para la creación de un repositorio digital. En el periodo que comprende de 2007 a 2012, se desempeñó como director de desarrollo de sistemas para el exterior e Internet en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde desarrolló el sistema que se utiliza para la expedición de documentos de nacionalidad e identidad que se utilizan actualmente
en las representaciones de México en el exterior. Asimismo, coordinó la logística para los trabajos de registro y acreditación del G20. Durante su estancia en la Cancillería mexicana, participó en el diseño e implementación de diversos proyectos, entre los que se encuentran el Sistema de Control Documental para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Sistema de Pasaportes México, Sistema de Registro de la Cooperación Internacional Mexicana, en colaboración con la OCDE, ONU, INEGI y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Identidad Única, SAIU, entre otros. En 2007 colaboró como consultor para el desarrollo del portal de Proyecto 40 y en la administración del sistema de finanzas para Banco Azteca. Ha participado en proyectos de investigación sobre la identificación de patrones, identificación de huellas digitales, rostro e iris en la sección de estudios de posgrado del ESIME del Instituto Politécnico Nacional y colaborado para proyectos sobre este mismo tema con el IFE y RENAPO. En 2014 se integró a los trabajos de la Comisión Técnica de la ALA acerca de avances tecnológicos en cuanto a preservación y gestión digital. Asimismo, forma parte del Team Latin America del proyecto Interpares TROT. Con ustedes, el doctor Eric Cardoso Espinosa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer una recapitulación breve de lo que estamos trabajando en el Archivo General de la Nación y un poco hablar de lo que yo encontré al integrarme al archivo con la doctora Mercedes de Vega en la parte de tecnologías de la información. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo llevo un año ya en el archivo prácticamente. ¿Qué es lo que yo me encontré? ¿Qué veo yo que ha pasado en los archivos y las colecciones y esta brecha digital? Gracias. Bueno, en los archivos y documentos electrónicos, ¿qué ha pasado? Ahorita estamos en una parte donde estamos en un vacío normativo y legal. No hay quien nos diga qué hacer, cómo hacer, qué no hacer y por dónde ir un camino. No hay alguien que nos esboce un camino. Que sí hay elementos, el grupo Interpares en el que yo colaboro muy activamente con el doctor Juan Muchas de la UNAM, hay ya mucha metodología de qué hacer, pero no hay nada que se haya tratado de implementar al modelo mexicano, ¿no? Como siempre, el modelo de gestión y el modelo como trabajan nuestros archivos difiere de toda América Latina, de los archivos europeos, de los archivos sajones, ¿no? Y eso complica un poco las cosas. También yo me di cuenta que los archivos perdieron liderazgo. En la década de los 80, haciendo un poco de investigación, éramos pioneros en la parte de archivos, de bibliotecas. El propio Archivo General de la Nación era un referente a nivel mundial. Estaba a nivel era el más alto en Latinoamérica y competía con los europeos y con los archivos sajones. Y la parte de los avances tecnológicos pues rebasó la archivística, rebasó la bibliotecología y rebasó a todos. Muchos intentaron adecuar, otros archivos se quedaron atrás. También yo encontré al llegar al archivo que el investigador, el historiador, quien tiene el privilegio de custodiar esos archivos, es muy celoso de ellos, ¿no? Uno quiere llegar a digitalizar algo y ya, no, espérate, ¿qué vas a hacer? A mí me tocó trabajar con unos códices que tenemos el privilegio de custodiar en el archivo y fue una tarea titánica convencer a los preservadores, a la gente de restauración, de poder manipular todos estos objetos para poderlos digitalizar. Y como nos mencionaban los ejemplos tan padres de las bibliotecas estas que ya hay del Grupo Carso y del propio Tecnológico Monterrey, pues que han hecho una gran labor, son de los privados que han hecho una gran labor de difundir todo el tesoro que también tienen sus archivos, sus bibliotecas, ¿no? Entonces pues vemos que la digitalización se torna ya es esencial. Ya un archivo, como lo bien lo decía el doctor, un archivo que no está digitalizado es un archivo que sigue en el oscurantismo, que no se le abre la luz a nadie.
los sistemas famosos de control de gestión. Toda la parte archivística es una parte técnica. Yo le llamo que estas ciencias de la información son las ciencias del orden. Nos enseñan a ser ordenados, a tener la información estructurada, a poder, si tú buscas un archivo del siglo XVII que hable sobre, no sé, sobre la Inquisición, lo vas y un archivo bien ordenado, pues muy fácilmente lo encuentras. Con los archivos ordenados y en el mundo digital, pues es casi, con manuscritos digitalizados es imposible localizar un nombre, una información. Con la información electrónica es un poco más fácil, pero pues llega un punto en el que si no tienes cierta estructura de la información, nunca la vas a poder encontrar. Y las modas ahorita de la firma electrónica, que los documentos electrónicos nos da seguridad, y la preservación digital, que ahorita te voy a hablar un poquito de las estrategias de preservación digital y lo que estamos haciendo en el Internet del Archivo. Archivos y modas, ¿no? Llegó el boom y a mí también me ha tocado de que llegan al archivo y nos hacen consultas donde dicen: oye, queremos digitalizar porque ya tenemos un inmueble ahí en la colonia Condesa, ahí en el centro de la capital, y pues nos sale carísima la renta, ¿no? Pagamos más de 3,000 pesos el metro cuadrado, entonces ya nos urge digitalizar porque ya, ¿no? Queremos hacer oficinas o un estacionamiento, está lleno de papel eso. Y ese es uno de los principales motivos, ¿no? Ahora la moda de las transparencias, yo todavía creo que estoy en la universidad, empezó la moda esta que el gobierno se debe abrir, el gobierno debe dejar entrar todos sus archivos, pero si el archivo no está bien ordenado, pues es imposible dejar entrar a alguien al archivo, ¿no? Me ha tocado casos en los que hacen las solicitudes y les dicen: pues ahí están las cajas del archivo, si quieren, pues pasen y búsquenlo, ¿no? Es una locura. Y otra, pues que en la tecnología se vendió mucho tiempo el rumor de que la tecnología soluciona los problemas de clasificación y descripción. Y hay muchos proveedores, y hasta la fecha me ha tocado, que me dicen: no te preocupes, tú digitalizas, vamos a digitalizar todo lo del siglo XVI y XVII. Tenemos unos sistemas de reconocimiento de texto que te van a solucionar todo, y lo que tú busques se lo van a encontrar. Y a mí es súper extraño porque tenemos compañeros paleógrafos en el archivo, pues que luego ni ellos no se entienden. Y son gente que lleva 35 años ahí metido en la paleografía y ni ellos no pueden descifrar a veces lo que dicen los documentos, ¿no? Los sistemas, y como decía el doctor Guillermo, han ido evolucionando mucho, pero todavía no llegan al punto del conocimiento humano, del razonamiento humano y de la abstracción humana, ¿no? Eso algún día yo creo que llegará, pero ahorita estamos muy lejos. Otra moda, la nube, el open data, el big data. La nube, pues ya todo el mundo la vivimos. La nube, todos ya fuimos víctimas de la nube con los robos de las bases de datos del IFE, ¿no? Las intervenciones de Snowden, todo lo que hizo la NSA. Ya todos fuimos los leaks estos de las imágenes de las actrices que les tomaron los celulares y todas esas cuestiones, ¿no? Ya todos entramos en la nube y ya fuimos víctimas y ya nos vulneraron por la nube. El open data, pues es más o menos como la transparencia, pero aquí el término refiere a la integración de sistemas y de poder explotar la información por técnicas estadísticas, y estas que nos contaba el doctor Guillermo también, es el trabajar, el dar acceso a la información para poderla trabajar por sistemas. Y el Big Data, que no sabemos qué es, ya se está trabajando con Big Data, nadie sabe qué es, pero se está trabajando con Big Data, ¿no? Es verdad, si ustedes leen las definiciones, una universidad dice una cosa, la UNAM que trabaja con eso dice otra, te vas al extranjero y hay otra, no hay una definición clara que es Big Data, ¿no? Y otra moda, pues el papel es obsoleto, los políticas de gobierno cero papel, los decretos, ¿no? A partir del día de hoy ya esto es un gobierno electrónico y vamos a usarnos el papel, porque ya usar papel es un daño al ecosistema, es todo lo que refiere al uso del papel. Entonces todas estas modas pues van complicando y un poco yo siento, y mi visión es que han ido dejando al lado los archivos y las bibliotecas, ¿no? La que sigue, ¿no? Y sí, los fueron dejando al lado, pero nadie les platicó que si yo digitalizo todo, pues tengo que invertir un montón en infraestructura, electricidad, enfriamiento, espacios, respaldos, licencias, todo el software que utilizamos es licenciado, ¿no? Y si es software libre, pues hay que darle un mantenimiento. Entonces nos incurren costos, y aún los costos son más caros que tener el terreno en la colonia Condesa de la Ciudad de México, que se vende el metro cuadrado en dólares, es más caro todavía la tecnología que el alquiler de terrenos. Y
Y el mito de que la archivística entró en desuso ante las tecnologías. A mí me tocó ver que todavía tuvo un par de asistentes en relaciones exteriores que ellas se sorprendían. Yo no lo entendí hasta que llegué al archivo. Ellas se sorprendían que las nuevas asistentes que entraban ya no les daban la capacitación en materia de archivar, y ellas se sentían orgullosas porque sabían archivar. Yo no lo entendí, dije, pues archivar es... Yo tenía el concepto y hasta después que empecé a trabajar en la propia Cancillería con la doctora Mercedes de Vega, me cambió el chip de a qué se refería, ¿no? Pues sí, nadie sabía. A la administración pública llegó un punto, y a mí me tocó verlo, en el que nadie cuidaba los archivos, se trabajaban, los mandaban directo a archivo muerto, ni siquiera los mandaban a los ciclos técnicos archivísticos de vida documental para que vieran si eran documentos con valor histórico, ¿no? Me tocó ver a mí en esta reunión del G20, una reunión bilateral que tuvo el presidente Calderón, que dejaron los documentos firmados ya de los tratados, todo el mundo se paró y los dejó ahí. Y ya salieron las comitivas, todo, y se quedaron los documentos. Ya después alguien entró a recuperarlos, pero pues, así se pierde la historia, así se pierde la información, ¿no? La que sigue, archivos y hileras de información, ¿no? Los archivos nos muestran, la tecnología nos ha mostrado ya debilidades inherentes a su hora de maduración. Lo mismo que les decía, toda la vulnerabilidad que hay en seguridad, toda la parte de los respaldos, la obsolescencia tecnológica. Hay otro concepto que ahorita les va a quedar muy claro cuando se explica, que es la obsolescencia programada. Y ese es muy sencillo. ¿Cada cuánto tiempo cambian de celular? Cada año y medio. ¿Por qué? Porque el celular ya el que traían hace 2 años ya no trae internet, ya no trae el Facebook, ya no trae el Twitter. Y entonces el propio mercado, aunado a una cosa que en tecnología se llama las leyes de Moore, que nos dice que la tecnología se incrementa cada 18 meses, duplica su capacidad, hace pues, que todos los aparatos, formatos, material electrónico se vaya volviendo obsoleto. Y eso, en la parte de tecnología de archivos, es una complicación espantosa, porque el archivo, este archivo, pues, ustedes lo ven y tiene características muy físicas, ¿no? Está impreso con cierta tinta, cierta tecnología, el papel es de cierto gramaje, cierta calidad. ¿Qué pasa con el archivo electrónico? El archivo electrónico guardamos datos que nos permitan reconstruir una representación visual. Y eso es una complicación, porque el papel de ese yo me lo llevo, lo traigo, lo mojo, le da el sol, sigue trayendo la información, se desgasta, se deteriora, pero sigue trayendo información. A un archivo electrónico se daña tantito y puede ser recuperable. Cuando empezaba el cómputo, empezó a permear y empezó a economizarse, a lo mejor se llegaron a utilizar las hojas de cálculo Lotus 1, 2, 3. Ahorita traten de abrir una hoja de cálculo Lotus 1, 2, 3, ya no pueden. Pero hay información valiosa así, ¿no? El INEGI tiene mucha información que trabajó así, la Secretaría de Hacienda. Entonces hay que fijar esa información de tal manera que pueda ser consultada en el futuro. Yo no le veo, por lo que contaba el doctor en la plática, el portal de la señor, yo no le veo problema en digitalizar eso. Eso simplemente con que está ordenado, lo digitalizas, lo subes a una plataforma, lo haces accesible y lo puedes explotar mucho. El archivo electrónico es muy delicado, ¿no? Hay que cuidar muchísimas variantes para garantizar que en 100 años, como lo que estamos viendo ahorita, pues podamos llegar a consultarlo. Y bueno, igual la tecnología, para mi punto de vista, sigue siendo inaccesible para muchos sectores de la sociedad, para los sectores más pobres, para los sectores que carecen de recursos. Y los archivos, ¿no? Los archivos técnicos, los procesos técnicos archivísticos van a estar siempre sobre la tecnología. Y la archivística se debe consolidar como la disciplina que da los principios de orden de la información. Ahí sí no se traslapan ya los papeles, y creo que ha quedado bien claro que los archivos ya no pueden verse la tecnología, y la tecnología para administrar los archivos debe seguir obedeciendo sus procesos y ese ordenamiento y esa lógica de la información. Y pues ya llegamos a que hay una sinergia de dos mundos, ¿no? Aquí puse una imagen de dos plantas chocando, pero sí es la realidad lo que está pasando ahorita. ¿Qué hay que hacer para entrar a estos dos mundos? Uno, la información, tenemos dos mundos, la información física y la electrónica, ¿no? ¿Cómo hacerla vivir en el mismo mundo? Primero hay que tenerla organizada. Eso es práctica de todo, papel o electrónica, hay que tenerlo organizado.
y eso se hace a través de los metadatos. Los metadatos, que son, es una definición muy simple que me gusta mucho, son datos que describen otros datos, ¿no? Para lo electrónico son datos que describen la información que está aquí. Para el papel, pues son mis series, subseries, todo mi catálogo de clasificación, mi cuadro de clasificación, todo eso lo podemos bajar a metadatos, el asunto del documento, el asunto del expediente, y eso lo podemos bajar a metadatos, y en los dos mundos ya tenemos la coexistencia. La disponibilidad, el mundo electrónico nos da la ventaja, también no está tan satanizado como lo estoy diciendo, ¿no? Nos da la ventaja que nos da disponibilidad. Y como nos lo mostraron hace ratito con los portales, pues prácticamente no tenemos que ir uno a Chimalistac para consultar este calendario cómico, ¿no? que nos decía el doctor Pseudo Simpático. Desde aquí, desde Monterrey, nos podemos conectar ahorita y revisarlo. Y lo que cambia es la experiencia. Eso sí, yo se los puedo decir, yo no lo quería tampoco. El tener los documentos originales en las manos sí te da otra sensación, sí te transmite otra cosa. Y eso es lo que estamos tratando de atacar y de luchar aquí en el archivo, ¿no? Estamos trabajando con tecnologías que nos permiten hacer la digitalización, y aparte de obtener la información de calidades muy buenas, estamos obteniendo información de más, como son los relieves de las tintas, con otras luces tratar de obtener lo que está bajo los papeles, porque nos hemos encontrado que hay papeles que como no era tan barato y accesible en ciertas épocas, los borraban y escribían encima, y logramos rescatar información de la que está abajo, ¿no? Y hemos adquirido equipo especializado para eso. Ahorita estamos creciendo en capacidad, estamos equipando los laboratorios, que ojalá en algún punto yo los quiero invitar a conocerlos para que vean lo que estamos haciendo en el archivo, para regresar al archivo a sus buenos años de entidad que normaba y que hacía investigación en este sentido. Y que deben de ver las tecnologías, yo que soy archivista se los digo, yo que soy parte de tecnologías, como herramientas, no como solución, que no les vean que van a solucionar su mundo con una herramienta, con un software, les va a ayudar mucho, pero así de lo básico que son los procesos técnicos archivísticos no los tienen, no hay función de las herramientas. Tecnologías de la información al servicio de los archivos, más que los archivos al servicio de las tecnologías, ¿no? Nos permite hacer búsquedas más eficientes, buscar un valor agregado en los archivos, toda esta parte de la minería de datos y los autómatas. Hay otra cosa que se llaman autómatas, que nos permite meternos en la información, y así hace el espionaje, o el espionaje en la inteligencia ahora es así. Cuando se metieron a Google, no se metieron a leer las cuentas de las personas, se metieron a ver a quién le escribían, a qué hora, desde dónde, cada cuándo, y con eso arman correlaciones, y con técnicas de matemáticas, de estadística y discrecionales, arman inferencias y arman los catálogos de vida de las personas, ¿no? Entonces, es subjetiva la interpretación, sí, pero ni siquiera tuvieron que meterse en leerlos correo por correo para poder espiar a las personas. Y eso es algo muy delicado, porque todo esto de los metadatos nos permite hacer eso. Pero si lo volteamos al lado amable, al lado de la archivística, pues nos permite investigar muchísimas cosas, ¿no? Nos permite llegar más a fondo y en documentos a lo mejor de la Inquisición saber que hablaban de Morelos, y en documentos de las comunicaciones de la corona que hablaban de Hidalgo, y podemos llegar a tener información muy valiosa haciendo esos cruces. Poner la disposición de todos, eso la tecnología sin duda alguna nos está dando. Y algo muy delicado es la seguridad de la información. Si bien, por ejemplo, en el archivo todo el archivo es público, ustedes pueden ir a consultar lo que quieran, pero aquí hay un punto, que también en los archivos hay información delicada, información sensible, que puede utilizarse para vulnerar personas y hasta la seguridad del Estado. Ahí de repente yo en el archivo veo que llegan el cúmulo de investigadores europeos principalmente, ¿no? Y están semanas, saque fotos. Y algún día acercándome y preguntando, los mandan había unos que estaban sacando fotos de unos documentos que hablaban de los franciscanos o los dominicos, que los documentos traían todo el mapeo que hicieron ellos
la descripción de que llegamos a Santo Domingo, Oaxaca, y encontramos agua, y llegamos tal y encontramos una mina de tal, y llegamos... Eso pues, es información probablemente que no está, que a lo mejor no la conocemos, pero que precisamente luego por eso llegan y tienen la conexión para exportar esos lados, pues la sacan de los archivos históricos, ¿no? Yo es lo que he visto, y hay gente que le paga por ir a hacer esa investigación a nuestros archivos. Estamos vendiendo la... Sí, pues, sí, yo no lo puedo decir desde mi trinchera, pero sí. Y bueno, luego es adicional de lo que les platicaba, las leyes de Moore, la nube, Open Data, el Big Data, la obsolescencia programada, los costos, la TI como herramienta de resolución, las modas de las tecnologías, la seguridad nacional también, y las pérdidas en el proceso de digitalización. Invariablemente cuando digitalizamos hay pérdida de información, es algo inherente al proceso, pero hay información que cuando se pierde es imperceptible para nuestro ojo. Entonces, eso es algo que nos pelean mucho los historiadores, ¿no? Que cuando les digitalizamos un documento, oye, pero es que no llega hasta el ojo, entonces yo no sé si me está robando información, porque a lo mejor ahí puede haber una anotación que medio se vea y puede cambiar el rumbo de la historia de ese documento, ¿no? Es a mí me toca eso, retiramos y nada más que le demuestren al investigador que no le robamos información. No, yo no emito crisis sobre si sí es, ¿no? Pero nada más que le demuestra que no, que los procesos y la digitalización ya llega hasta llegamos a los globos y ya tenemos máquinas y escaneros como el que está afuera que los puedes inclinar, mover la cámara para hacer las tomas necesarias y no perder la información. Y la digitalización para preservar, igual lo que les comentaba, debe provenir de los archivos que hayan pasado por los procesos técnicos archivísticos para su ordenamiento, clasificación y distribución. Ahorita en el archivo estamos por sacar unas recomendaciones para proyectos de digitalización que vamos a poner a disposición de toda la Administración Pública Federal y que yo creo que la doctora mañana les comentará de eso. La diversidad de soportes físicos para preservar, igual hacemos una selección y les decimos, según nuestra experiencia, qué es lo que más nos ha funcionado como archivo. Aproximadamente a día de hoy llevamos 3.150.000 documentos digitalizados. Nosotros no queremos llegar a digitalizar todo el archivo. Tenemos 52 kilómetros lineales de archivo. Estamos haciendo la mezcla entre, como decía el doctor, entre lo más consultado, digitalizamos lo más consultado y digitalizamos lo que por su grado de deterioro hay que cuidar y hay que ya no darle a consulta al usuario, ¿no? Entonces ahí hacemos criterios, hay un comité, una mesa que nos sentamos la gente del Archivo Histórico Central, los compañeros de restauración y yo como área de tecnología, y se toman las decisiones. La información adicional que se puede estar en la tecnología, lo que les decía, ¿no? Información de tintas, escritos, relieves, materiales, con otros espectros lumínicos tratando de sacar información. Y con esto tratamos de ofrecerle al consultante la experiencia más cercana a manipular el original, ¿no? A que se sienta que no le robamos nada, que ve todo, que puede ver el lomo, el filo, que tiene acceso a todo el documento. Y tratamos de sensibilizar a los compañeros historiadores y a los compañeros archivistas que es un proceso que debe de vivir el documento y que es para democratizar el acceso a la información. No, ya es por terminar. Y bueno, lo mismo, ¿no? Es los documentos electrónicos. Si quiere ya, creo que ya. Lo mismo que se había hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón. Uno de los puntos del ideario Cuauhtémoc, del ideario Eugenio Garza Sada, que nosotros estamos promoviendo en uno de los proyectos aquí del centro, es, bueno, ser puntual, y es algo que lo tenemos muy arraigado acá en el norte. De hecho, el principio dice ser puntual. Quien no puede guardar sus citas, muy pronto se constituirá en un estorbo. Bueno, luego les pasaremos estos 17 principios tan importantes. Quiero hacerles algunas recomendaciones. Ya tenemos un receso para irnos a comer. Les pido por favor que lo tomen muy en cuenta porque bueno, ya estamos con el tiempo justo y en la tarde tenemos 2 mesas para no terminar tan tarde. Sabemos que hay nuevas personas que llegaron hoy que están interesadas en hacer un recorrido, entonces
lo estamos programando para no perder ahorita tiempo y que se vayan tranquilos a comer y no reducirles tiempo. Lo estamos programando al final del día de las mesas. Entonces, para que lo consideren y con mayor tranquilidad y no hacerlo la carrera ahorita y que se vayan a comer. Bueno, ya está lista la camioneta igual que el día de ayer. Los va a llevar a un restaurante que se llama Sierra Madre. Hay mucha cerveza ahí. Pues es que me habían dicho que querían probar cerveza. Bueno, ya hay mucha cerveza. Y otras cosas que tampoco les había comentado, les pido una disculpa. Bueno, los baños están acá al final, cosas que debí haber hecho al principio, ¿verdad? Pero nada más para que sepan, pueden pasar por aquí o pueden pasar por el lado del otro salón, de este lado. También la casa es libre de humo, los espacios cerrados obviamente, y también las áreas de los jardines y las áreas abiertas. Y ¿qué otro comentario? Era todo, ¿verdad? Bueno, todas las áreas, ninguna. Todas las áreas son libres de humo, nada más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, nada más que como son muchos los que van a ir a comer, ahora sí, desde antes se anticipen y le pidan la factura o le pidan que lo agilice porque tienen el tiempo corto. La mesa que tenemos en la tarde empieza a las 3:30. Les doy chance de que lleguen a las 3:45. Entonces pueden pasar a la camioneta que ya está lista esperándolos para que vayan a comer.